Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra de Dios: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, protéjanos y diríjanos. Le damos gracias por su presencia en este lugar. Le damos gracias, Señor, por darnos a Cristo Jesús. Padre amado, le damos gracias por la obra del Espíritu Santo, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Agradecemos, Señor, por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos y regresar con usted a la patria eterna y vivir por siempre en su casa. En esta hora, Señor, le rogamos que bendiga a todos los presentes, amigos y amigas, hermanos y hermanas, que su bendición sea extensiva sobre todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, estamos trabajando con el curso Neumatología Bíblica. Y dentro de ese curso estamos tocando el tema el Espíritu Santo y la escatología bíblica. Estamos terminando con lo que hemos llamado la introducción y nos falta ya la última parte de esta introducción que se ha hecho extensa y es presentar en la Biblia lo que se llaman frases escatológicas. ¿Cómo se llaman? Frases escatológicas. Hemos dicho que la escatología no es más que el estudio de los eventos finales. Escatos, como se diría en español, habla del fin, de lo último, de lo postrero, del tiempo del fin. Hemos dicho también que desde que Cristo entra en la historia de la humanidad, al hacerse hombre, comienzan los días postreros, comienza la escatología. No solo se anuncia, sino que se confirma el fin de la maldad, del pecado, del diablo, de los demonios, de los hombres y de todo lo malo que pueda haber. Desde que Cristo entra en la historia de la humanidad, se confirma la promesa de Dios de cargar sobre sí mismo el pecado y matar en su propio cuerpo el pecado. Cristo viene a la tierra, Cristo vive una vida sin pecado, Cristo muere en la cruz del Calvario y Él paga el precio del pecado. La paga del pecado es ¿qué cosa? La muerte. Cristo muere mi muerte y me da la vida a cambio de mi muerte. Cuando creo en el Señor Jesucristo, entonces alcanzo salvación y vida eterna, porque Él es el camino, la verdad y la vida, porque Él es la salvación. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Cuando Cristo entra, entonces ya hay un canto, una elegía de muerte, para el pecado, para la maldad, para el diablo. Cristo se convierte en la muerte de la muerte. Porque Él murió y resucitó, ahora los cristianos tienen la esperanza de la resurrección. ¿Es cierto o no lo es? Amén. Y así como Él resucitó, los muertos en Cristo resucitarán primero. Muy bien, vamos rapidito a ver esta parte de las frases escatológicas. En San Juan capítulo 6, versículo 39, hay una declaración interesante, a ver hasta dónde podemos llegar. Queremos entrar ya, con la ayuda de Dios, en la parte apocalíptica, la escatología apocalíptica. San Juan capítulo número 6, versículo 39. ¿Cómo dice el verso 39? San Juan capítulo 6, versículo 39. ¿Cómo dice? Esta es la voluntad del Padre, que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Habrá una resurrección en el día postrero? Amén. ¿Sí o no? Sí.
Dice que Cristo viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. El versículo número 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ¿qué cosa? Tenga vida eterna, y yo le resucitaré. ¿Cuándo dice? En el día postrero. ¿Se repite la frase o no se repite? ¿Hay una garantía o no hay una garantía? Me gusta porque Dios hace las cosas en forma estereofónicas. ¿Cómo la hace? Estereofónica. Los seres humanos son estereofónicos, tienen dos oídos. El sonido monofónico es bueno, es agradable o desagradable. Es desagradable. Y ahora Cristo está usando la polifonía, estereofonía para decirnos la verdad que nos quiere anunciar. Saulo, Saulo. Es hermoso como Dios habla. Capítulo 6, versículo 44, ¿cómo dice? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. ¿Y qué dice ahora? Y yo le resucitaré, ¿cuándo? En el día postrero. ¿Aparece la frase otra vez o no aparece otra vez? ¿Está confirmando y reafirmando el Señor Jesús la promesa? A ver, ¿sí o no? ¿Resucitará el Señor a los fieles? Y yo le resucitaré, ¿cuándo dice? En el día postrero, al final de la historia. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Y qué dice ahora? Y yo le resucitaré, ¿cuándo? En el día postrero. ¿Tiene usted algún familiar que haya muerto en la fe de Jesús? ¿Lo tiene o no lo tiene? Dele gloria a Dios. Porque los que viven saben, pero los muertos, esos están sellados y guardados hasta que Cristo venga por segunda vez. Yo digo, bendito sea el nombre del Señor. ¿Aparece la palabra postrero o no aparece? ¿Se entiende el tenor de la palabra postrero? ¿Tiene que ver con los días finales? Muy bien. Capítulo 11, versículo 24. San Juan, recuerde, estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. No es la opinión del predicador, no es lo que dijo el doctor fulano de tal, es lo que dice Dios a los hombres. No estamos interesados en aprender lo que los hombres dicen de Dios. Estamos empeñados en aprender lo que Dios le dice a los hombres. ¿Se entendió? Amén. Capítulo 11, San Juan, versículo 24. ¿Cómo dice el verso 24? Juan 11, 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección. ¿Cuándo dice ella? En el día postrero. Mi pregunta, ¿tiene Cristo poder para resucitar cuando le dé su gana? A ver, ¿sí o no? ¿Qué le dijo Jesús a Marta? Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué cosa? Mi pregunta, ¿Pedro resucitó a alguien? ¿Cómo se llamó? Tabita Dorcas. ¿Pablo resucitó a alguien? ¿Se acuerdan de Pablo? Estaba dando un sermón en la noche y se le pasó la mano y se llevó hasta el mediodía, compadre. Y un pobre muchacho se cayó de una ventana y cayó muerto de un tercer piso. Pablo bajó y ¿qué hizo con ese muchacho? Le dije, espérense, fue, mira, párate ahí, le dijo. Me está dañando el sermón. ¿Lo resucitó o no lo resucitó? ¿Lo subió arriba o no lo subió? Y ahí fue que Pablo cogió impulso, compadre, y siguió metiéndole ese sermón ahí hasta el amanecer. Bendito sea Dios. Pero hay una seguridad del día posterior. Capítulo 12, versículo 48, San Juan. A mí me gusta la Biblia porque cuando la estoy leyendo, sé que no son mis palabras, son las palabras de Dios. Capítulo 12, versículo 48. ¿Cómo dice el 48? El que me rechaza y no recibe mis palabras, ¿qué dice? Tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará, ¿cuándo? En el día postrero. ¿Habrá un juicio en el día postrero? ¿Hay un juicio en este momento? A ver, ¿sí o no? En este momento se habla de un juicio investigador. Cuando Cristo venga y separa las ovejas de los cabritos, se habla de un juicio en ocasión de la segunda venida. Cuando vayamos al cielo, se habla del juicio del milenial, el juicio del milenio. Y cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, en la santa ciudad con todos nosotros, se habla del juicio ejecutivo,
cuando el diablo y los demonios y toda la gente mala lo convierten en ceniza. ¿Cuántos juicios son? Se lo repito. En este momento hay un juicio que se llama juicio investigador. Cuando Cristo venga, el juicio de la segunda venida. En los 1000 años que pasemos en el cielo, pasaremos haciendo juicio. Y cuando venga, será el juicio ejecutivo. ¿Cuántos juicios son? No lo olviden. ¿En cuál de ellos le gustaría ser juzgado a usted? ¿En el último, el ejecutivo, al final? Si lo hacen al final, usted se le llevó el demonio porque lo van a quemar junto con Satanás. ¿Hay un fuego preparado para Satanás y sus demonios? Sí. Mateo 25, 41 lo dijo Jesús, ¿no lo dijo? Sí. Preparó Cristo, preparó el cielo, fuego. Mateo 25, 41. Le vamos a repetir los 4 juicios. Número 1, juicio investigador, que empezó ¿cuándo? 22 de octubre de 1844. ¿Cuándo se está llevando a cabo? Ahora mismo. Número 2, cuando Cristo venga por segunda vez, ¿apartará las ovejas de los cabritos? Sí. ¿No es eso un juicio? Sí. Ahí van 2. Cuando subamos al cielo, ¿haremos juicio durante 1000 años? Sí. Juzgaremos a los ángeles y juzgaremos a los humanos que se perdieron. Estos ángeles que juzgaremos son los demonios, que eran ángeles y se convirtieron ahora en demonios. Y después del milenio, cuando descienda la santa ciudad, ¿qué pasa con todos los malos? Resucitan. Y entonces, ¿qué ocurre? Finalmente, se le hace juicio, se quema al diablo, los demonios, al falso profeta, todo el mundo, y lo convierten en ceniza. ¿Juicio cómo? Ejecutivo. ¿Le gustaría ser juzgado en ese último juicio? Todo el que llegó al último se fastidió. Y el que llegó al milenial, si lo están juzgando en el cielo en el juicio del milenial, porque usted se perdió. Así que permita que lo juzguen ahora. Porque cuando Cristo venga, las ovejas estarán ¿dónde? A la derecha y los cabritos a la izquierda. Permita a Dios que usted y yo estemos ahí a la derecha. Dirá a lo de su derecha. El día postrero. Hay otra frase escatológica que aparece en Hechos 2.17. ¿Cómo dice Hechos 2.17? Hechos capítulo 2, versículo 17. Y en los postreros días dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos, ¿qué cosa? Soñarán sueños. ¿Cuándo ocurrirá eso? Dice, en los postreros días, en los días del fin, en los días finales. Mire esta otra expresión, 2 Timoteo 3.1, en los postreros, 2 Timoteo 3.1, ¿cómo dice? ¿Por qué usamos este método? El ser humano tiene un cerebro que Dios le dio, y Dios lo diseñó de una manera determinada. El enemigo lo sabe y ha creado patrones para dominar y controlar el cerebro. La Biblia dice, Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, porque de ella mana la vida. Quien te controla la mente, te controla a ti. Por eso es saludable a los padres que desde que están los chiquitines en el vientre de su madre, empiecen a formar ese cerebro como manda Dios. Esa mente como manda Dios. Se llama influencia prenatal. La mayoría de las madres no saben que cuando están embarazadas, le transmiten a los bebés, a través de hormonas y otras cosas más, lo que ellas son, lo que ellas hacen, la manera como ellas se sienten. De allí la importancia de conocer un poco lo que es la influencia prenatal o la influencia antes del nacimiento. Influencia prenatal, influencia postnatal. Desde que el niño nace hasta los 3 años, el niño aprende a obedecer. Desde los 3 años hasta los 7 años, el niño trabaja en la formación de su carácter. Desde los 7 años hasta los 12, trabaja con su personalidad. Y triste y lamentablemente, algunos han dejado eso a la casualidad. Y cuando son adolescentes son un problema serio que ni ellos mismos se soportan. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? El cerebro es una computadora y usted tiene que programarla con los principios bíblicos. Amén. Debe permitir que el Espíritu Santo venga a la vida y a la mente de su bebé y el Espíritu Santo programe la vida de su niño o de su niña. El Espíritu Santo toma el control de la vida suya para que a través de usted el Espíritu Santo pueda trabajar con su familia. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Nuestros hijos son víctimas de nosotros por precepto y por ejemplo. ¿Qué cosa dije? Por preceptos y por ejemplo. El ejemplo que usted da y las cosas que usted le enseña forman al bebé. Claro,
Hay una herencia genética que es innegable. Pero en el nombre del Señor y con el poder del Espíritu Santo, Dios tiene poder para cambiar lo que haya que cambiar. Amén. Siempre pienso que en la historia de mi familia, por allá atrás tenía que haber parecido un guerrero. Yo lo digo de corazón, un guerrero. ¿Por qué? Porque no puedo evitar, cuando tengo en la mano un cuchillo o una cuestión que sea de esa filosa, siento como que el cuerpo se me despierta. Y usted sabe que los genes son, ¿o no? ¿O no? Y se prenden o quedan apagados conforme a lo que usted haga. Así que agradezco a Dios que he vivido en un tiempo de tranquilidad y de paz. Pero quién sabe la cosa que llevo por dentro. Todos tenemos, en los genes tenemos la carga de todos nuestros antepasados, ¿o no? Algunos la usan para apoyar déjenme decirlo con respeto, apoyar una barbaridad que no es teológica y hablar de la reencarnación. Eso es una cosa espantosa, que a la luz de la Biblia no tiene razón de ser. Póngale cuidado a la educación de sus hijos, poniendo cuidado a la formación suya. Ellos serán víctimas, para bien o para mal, de lo que uno es. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Muy bien, seguimos con la escatología bíblica. Otra expresión que aparece por acá, los días postreros, Santiago 5:3. Los días, ¿cómo? Postreros. Los días postreros. Usted dirá, ¿por qué usted nos está dando tantas citas de la Biblia? Y le contestaré, porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué cosa es la Biblia? La palabra de Dios. Hasta que el humano no vuelva a Dios, no tiene futuro. ¿Qué fue lo que dije? Hasta que el humano no vuelva a Dios. No tiene futuro. ¿En qué se diferencia la vida de un ser humano y un animal? ¿Han visto ustedes cómo las mascotas aman a sus dueños? Da pena cuando Dios le dice al pueblo de Israel, el amo, el buey conoce su amo. Israel no me conoce. ¿Cómo es posible que un buey conozca a su dueño y una persona humana con un cerebrón no conozca a su Dios? ¿Entraron los animales al arca de Noé? Sí. ¿Entraron o no entraron? Sí. ¿Eran más inteligentes los animales que los antediluvianos? Rosalita, babacita. Dice claro. ¿Recuerdan ustedes a Balaam? Sí. ¿Recuerdan a Balaam? Hizo una conversación Balaam con un asna, con una burriquita. ¿Se dio cuenta Balaam con quién estaba hablando? La avaricia nubla la razón. Si usted es una persona avariciosa, codiciosa, se le tupe la mente. ¿Por qué iba Balaam para Moab? ¿Qué es lo que andaba buscando? ¿Y no era un profeta de Dios? El chisme es una cosa interesante, pero yo no voy a entrar en ese terreno del chisme, pero sí le voy a decir una cosa. Le dijo Dios claramente cuando a Balaam le preguntó la primera vez, le dijo Dios, no vaya. ¿Se lo dijo o no se lo dijo? La segunda vez vinieron otros príncipes más ilustres. ¿Y qué le dijo Balaam a los príncipes? Esperen a ver qué dice Dios. Pero hombre, Dios te dijeron que no vaya. ¿Pero qué le estaban ofreciendo? ¿Y a usted qué le están ofreciendo a usted? Dígame. Cualquier cosa que a usted le ofrezcan que Dios no apruebe es una trampa. Diga que no. ¿Pero qué pasa? Nos atrapan. ¿Sí o no? Sí. Y allí nos lleva... Mi mamá decía, se lo lleva quien lo trajo. Yo no sé quién fue que lo trajo, pero bueno, hay que ver. Santiago capítulo 5, versículo número 3. ¿Cómo dice? Vuestro oro y plata están como enmohecidos y su moho testificará contra vosotros. ¿Qué es moho? Cuando a la cosa le cae moho. Piensen, para que una cosa tenga moho, hay que ponerla ¿dónde? ¿Por cuánto tiempo? Por mucho tiempo. Si ese dinero tiene moho, es porque está como guardado. ¿Qué hace usted con el dinero guardado? Saque ese dinero y empieza a regalar. Cosa chula, así, está linda, carajo.
Dice aquí Dios, dice aquí, vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. ¿Qué dice ahora? Habéis acumulado tesoros ¿para cuándo? Para los días postreros. Hay una historia verídica, una historia real, con personas cristianas. La historia me la contó un cubano ahí en New Jersey y tenía algo que ver con un familiar. Ustedes saben que antes del sistema del régimen comunista, en Cuba habían presidentes y todo. Y me cuenta este señor que cuando se me impuso la revolución, se descubrió que algunos hermanitos de la iglesia, con apariencia de mucha humildad, tenían dinero sin compasión en los colchones de las camas. Y lo primero que hizo el sistema nuevo fue cambiar la moneda. Así que imagínese usted, cuando le cambian la moneda, usted tiene dinero del periodo anterior, ¿cuánto le vale? Y cuenta él que algunos hermanitos con apariencia de mucha humildad tenían tantos cuartos que cuando cambiaron el sistema ya el dinero no valía. En el patio de la casa llorando, se sentaban a quemarlo y nada más gritaban, ay Dios mío, ¿cuántas iglesias se pudieron haber construido con este dinero? Hospitales, ayudar a los pobres, pero no valía para nada, era basura. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? ¿Pedirá cuenta a Dios al final en los días postreros? ¿Pedirá cuenta o no pedirá cuenta? A mí me gusta la Biblia. El tiempo postrero, primera de Pedro 1, versículo 5, versículo 20. ¿El tiempo cómo? El tiempo postrero, primera de Pedro capítulo 1, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. ¿Cuándo dice? En el tiempo postrero. ¿Viene Cristo a buscar a sus hijos? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Viene para dar ajuste de cuentas? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Y cuándo viene? En el tiempo postrero. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. El versículo número 20, ¿cómo dice? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Mi pregunta, ¿es real la escatología en la Biblia? Sí. ¿Toma Dios en cuenta el tiempo final, los tiempos del fin? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Debemos estar alerta para cuando esas cosas vengan? Sí. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, el último tiempo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Me gusta la Biblia. Dice el verso 18, hijitos, ya es, ¿qué cosa? El último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es, ¿qué cosa dice? El último tiempo. Eso no es. Todas las profecías de tiempo en la Biblia ya se cumplieron. Todas. Y estamos en el último periodo histórico de la iglesia cristiana, la iglesia de la Odisea. Después de la Odisea, ¿qué iglesia sigue? Ninguna. Entonces mi pregunta es, si esto se acabó, si estamos al final de la línea, ¿por qué estamos tan descuidados? Seamos sinceros, ¿verdad? Como que no estamos tomando muy en serio esto. Por eso cada vez me convenzo más y cada vez me emociono más con el asunto de la neurociencia, el asunto de la neuroplasticidad. Cómo el Espíritu Santo está luchando con los cerebros de los cristianos y no ceden. Y no ceden. ¿Es así o no es así? Pregúntese si usted es una persona distinta hoy de cuando empezamos el año el 1 de enero. Porque si usted es la misma gente que el 1 de enero, usted está en problema. La Biblia dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿En qué parte del día está usted? ¿Es lo mismo el sol de las 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana, que el del mediodía? Entonces pregúntese en qué parte está usted. El último tiempo. Finalmente, Judas capítulo 1, versículo 18 en adelante, el postrer tiempo. Y aquí terminamos con esta introducción para entonces entrarle al asunto. Judas
Capítulo 1, capítulo único, versículo 18 al 23. ¿Cómo dice el 18? Los que os decían, ¿qué cosa? En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen, ¿qué cosa? El espíritu. Mi pregunta, ¿hubo un arranque de cosas raras en la época de Noé? A ver, ¿sí o no? ¿Dijo Cristo que se repetiría ese cuadro? ¿Sí o no? ¿Se está repitiendo hoy en día? Dice que en la época de Noé, en los tiempos de Noé, la gente se casaban y se daban en casamiento. Es una figura hermosa que Cristo utiliza para desfachatez sexual o sensual. Y dice aquí, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, ¿qué dice ahora? Orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, ¿qué dice? Convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Bien, creo que valió la pena esta vuelta que dimos para la introducción. ¿Le pareció interesante la Biblia? ¿Habla la Biblia de los postreros días? ¿Habla de la escatología de la Biblia? ¿Tenemos suficiente evidencia? Bien, ¿le parece bien si entramos hoy ahora en el tema? Por lo menos vamos a entrar en la primera parte o ponerle un poco de miel en la boca para luego continuar. ¿Cómo lo haremos? Hemos dicho que el libro de Apocalipsis está escrito con una figura literaria hebrea que se conoce como quiasmo. Hemos dicho que el quiasmo es la comparación de dos listas. Hemos dicho que el Apocalipsis tiene una primera parte histórica y una segunda parte escatológica. Hemos dicho que la segunda parte del Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 15, versículo 1, hasta el capítulo 22, versículo 21, es escatología pura. Vamos rápidamente a leer esa sección segunda o segunda parte del libro o la parte escatológica y veamos cómo aparece el Espíritu Santo en la sección escatológica. Lo recomendable, lo hermoso sería ver cada una de las visiones de la parte escatológica. Allí está la visión 5, 6, 7 y 8. Y analizar cada una de esas divisiones, cada una de esas secciones para ver la presencia y la influencia del Espíritu Santo. Y ver también los relatos o las frases que son escatológicas, que hablan del tiempo del fin. Siendo que esto es solo un seminario, aquí no hay que mortificarse a la vida, esto no es una clase, y a nadie le va a dar un examen ni nada de eso. Vamos a tomarlo por la parte más fácil, ¿le parece bien? ¿Le parece bien o no le parece bien? Muy bien. Vamos a la segunda parte del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 15, versículo 1 hasta el capítulo 22, versículo 21. ¿Le parece bien si leemos todo eso? A mí no me parece bien porque es demasiado extenso, así que vamos a ir por parte. Apocalipsis capítulo 15, versículo 1, hasta Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. Bueno, alguien cayó en la trampa, ¿no? Capítulo 17, versículo 3. ¿Cómo dice el capítulo 17, versículo 3? ¿Cómo dice? Veamos dónde aparece el Espíritu Santo en esta segunda sección y lo importante que es. ¿Qué dice el versículo 3? 17, 3. ¿Cómo dice? Y me llevó en el Espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Quién está escribiendo? Juan. Juan dice que lo llevaron ¿en qué cosa? En el Espíritu. La persona puede estar en el Espíritu o puede estar en la carne. ¿Es correcto o no es correcto? Sí. En Adán todos mueren, mas en Cristo Jesús todos serán vivificados. Pablo habla de o en el Espíritu o en la carne, Romanos capítulo número 8, y hay toda una teología de ese contraste, o estoy en la carne o estoy en el Espíritu. Juan dice que fue llevado en el Espíritu. Cuando usted lee el capítulo 1, versículo 10, habla también de en el Espíritu. Usted debe tratar de conocer, comprender y entender lo que significa vivir en el Espíritu, porque
los que no viven en el Espíritu no alcanzarán salvación y vida eterna. Es debido a muerte conocer, comprender y entender lo que significa en el Espíritu. Ahora estamos en la segunda sección del libro, lo que tiene que ver con la escatología, y aparece la frase, y me llevó en el Espíritu al desierto. Veamos más, capítulo 19, versículo 10. Estamos usando el método bíblico gramático descriptivo para no usar el argumento humano, pero sí usar la evidencia, la prueba divina, la prueba bíblica. Estamos leyendo la Biblia. Capítulo 19, versículo 10. ¿Cómo dice el verso 10? Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, ¿qué cosa? Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es, ¿qué cosa dice? El espíritu de la profecía. ¿Está presente el espíritu de la profecía en la iglesia hoy? Sí. ¿Está presente el espíritu de profecía en el tiempo final? Sí. ¿Se manifiesta el espíritu de profecía en los profetas? Sí. ¿Es un don espiritual el profeta? Sí, Señor. El espíritu de la profecía. Y aquí estamos leyendo la sección que es la parte escatológica del libro. Capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, versículo 10. Apocalipsis 21, 10. Y me llevó, ¿cómo dice? En el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Mi pregunta, ¿ha estado el Espíritu presente en toda la historia de la iglesia desde Génesis, sí o no? Sí, y ahora estamos en la parte final de la historia de la iglesia y todavía el Espíritu sigue presente. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ¿qué cosa? Ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida, ¿cómo? Gratuitamente. Mi pregunta, ¿en la parte escatológica aparece el Espíritu Santo, sí o no? Sí, Señor. Cuando usted mira la parte histórica, el Espíritu Santo aparece también. Y yo voy a aterrizar así. ¿Es conveniente creerle a Dios a través de su palabra? Sí. ¿Deberíamos enfocarnos más en la palabra de Dios y menos en nuestros razonamientos? ¿Deberíamos enfocarnos en lo que dice Dios, no en lo que dicen los hombres? En esos días hablaba con una persona y leímos la Biblia, leímos los textos de la Biblia. Pero la persona insistía en mantenerse en su punto. Mi pregunta, ¿le habló Dios a Adán y Eva? Sí. ¿Le habló o no le habló? Sí. ¿Adán y Eva escucharon la voz de Dios? Sí. ¿Le explicó Dios lo que debían hacer? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Hicieron lo contrario a lo que Dios dijo? ¿Vino el pecado y la maldad? Sí. ¿El pueblo de Israel le señaló Dios el camino que debían andar? Sí. ¿Le indicó cómo debían hacer? Sí. ¿Vino el Señor, se hizo hombre, vino el Mesías a la tierra, sí o no? Sí. ¿Le dio Dios al pueblo de Israel todas las señales de la venida del Mesías, sí o no? ¿Los perfiles y características del Mesías? ¿Se lo enseñó o no se lo enseñó? ¿Estaban en la santa palabra o no estaban? ¿Estaba desarrollando las escrituras? ¿Vino el Señor? ¿Le creyeron? ¿Lo aceptaron? ¿Lo rechazaron? ¿Lo crucificaron? Mi pregunta, ¿fueron en contra de la palabra de Dios? ¿Murió el Señor Jesús? ¿Resucitó? ¿Ascendió al cielo? ¿Cumplió con lo que prometió? La iglesia cristiana nace. La iglesia cristiana nace no porque Dios tenía proyecto de una iglesia. Bueno, eso tiene que estar muy claro. La mayoría de la gente cree que Dios cambió de idea. Dios no cambió ninguna idea. Dios sigue con la misma idea desde el principio. Cuando rechazan a Jesús, San Juan capítulo 1, versículo 11, vamos repetido. San Juan 1, 11, porque muchos creen, no, pero espérate, no, un momento, espérese, vamos a ver la cosa clara. San Juan capítulo 1, San Juan capítulo 1, versículo 10 y versículo 11, ¿qué dice la Biblia? Ponga cuidado. Juan 1, 10 y 11, ¿qué dice el 10? En el mundo estaba, ¿de quién está hablando? De Jesús. ¿Qué dice el versículo 1? En el principio era, y el verbo era, y el verbo era
Todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. El creador de todo, Sí. el dueño de todo. Sí. Ahora mira el versículo 10 en ese tenor para ver cómo se entiende de una vez. En el mundo estaba. ¿Y qué dice ahora? Y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo era dueño del mundo o no es dueño del mundo. Sí. ¿Usted es dueño de lo que usted hace, crea sí o no? Sí. 1, 2. El mundo no le conoció. Pero ¿qué pasó con lo que deberían conocerle, con su pueblo, con su gente? Versículo 11. A lo suyo vino, ¿y qué dice? Y los suyos no le recibieron. ¿Lo rechazaron o no lo rechazaron? Mi pregunta, ¿había suficiente prueba o evidencia en las escrituras que anunciaban la vida y obra del Mesías, sí o no? Sí. San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5. Versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. ¿Qué cosa dice? Que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque quien Él envió vosotros, ¿qué cosa dice? No creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. ¿Está siendo claro el Señor Jesús? Sí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿A quién os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, ¿qué dice Jesús? Me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Rechazaron a Jesús? Sí. Mi pregunta entonces, ¿cumplió Dios todas sus promesas en la persona de Jesús? Sí, Señor. Sí, Señor. Cuando usted se llama cristiano, tiene que entender sus raíces. ¿Qué debe entender? ¿Cuáles son sus raíces? Llamó Dios a Abraham para hacer de él una gran nación. Dijo que en su simiente serán benditas toda la familia de la tierra. Estudiamos aquí que la simiente de Abraham es Jesús. ¿Sí o no? Leímos Gálatas capítulo 3, que los que son bautizados en Cristo son revestidos con Cristo. ¿Lo leímos o no lo leímos? ¿De quién somos descendientes cuando nos bautizamos en Cristo? Gálatas capítulo 3, leámoslo, para quitar toda duda, toda incertidumbre. Gálatas capítulo 3, usted se bautizó en Cristo Jesús. Mire qué cosa linda. Gálatas capítulo número 3, versículo número 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis ¿cómo? Revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno ¿en quién? En Cristo Jesús. Y dice ahora, y si vosotros sois de Cristo, ¿qué dice Pablo? Ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Mi pregunta entonces, ¿sigue la misma línea o se inventó Dios una cosa nueva? Sigue la misma línea. La iglesia cristiana no es un invento porque lo otro falló, no. La raíz del linaje es Cristo Jesús. Es en Cristo la cosa. ¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? De allí la importancia de conocer, comprender y entender esto de la obra del Espíritu Santo. Hacía mucho tiempo que no me emocionaba y apasionaba tanto como lo que me está pasando ahora con un trabajo que estamos haciendo. La obra del Espíritu Santo consiste en convencer de pecado. Número 2, convertir al pecador. Número 3, purificar al creyente. Y número 4, habilitar y capacitar al cristiano para el cumplimiento de la misión. ¿Entendió esas 4 cosas? ¿Lo entendió o no lo entendió?
convencer, convertir, purificar y habilitar. Cuando usted toma eso en cuenta, se da cuenta que es una preparación para una misión. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y entonces estamos bregando, estamos trabajando con el Espíritu Santo y la neuroplasticidad. ¿Cambia el cerebro? ¿Cambia o no cambia? Aunque usted no lo haga adrede, como quiera cambia. Todo lo que le rodea, todo lo que usted ve, lo que oye, lo que usted palpa, etcétera, etcétera, le cambia su cerebro. Pero qué hermoso cuando usted se entrega al Señor y el Espíritu lo hace. Amén. ¿Transforma el Espíritu Santo la vida de la gente? Amén. ¿Se acuerdan ustedes de Juan y Santiago? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan de los hermanos Juan y Santiago? ¿Cómo le llamaba Jesús? ¿Cómo le llamó Jesús? Boanerges. ¿Qué significa eso? Hijos del trueno. ¿Hijo de quién? De Thor, hijo del diablo. ¿Lo cambió el Espíritu Santo? Mire, Juan se quedó tan fiel que lo mataron. Santiago, Jacobo. Y Juan se hizo tan fiel que lo llamaron maestro de santidad. ¿Lo cambió el Espíritu Santo? ¿Cómo era Pedro? Lo cambió el Espíritu Santo. ¿Cómo fue Pablo? Lo cambió el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo cambió a todos los apóstoles. Y yo pregunto, si lo hizo con ellos, ¿lo puede hacer con usted también? Amén. ¿Quiere usted que lo haga el Señor? Amén. ¿Le permitirá a usted al Espíritu Santo que le haga los cambios necesarios? Amén. Señores, ¿verdad que a veces uno se acostumbra a una forma de vida? A una manera de ser. Y a veces el mismo Espíritu dice, no, así no es. Pero insistimos. No, así que yo pienso, no, así que yo soy. Y eso fue lo que le pasó al diablo. La maldad se lo comió en el cielo, porque él quiere hacer la cosa a su manera. Cuando tenga tiempo, lea Isaías capítulo 14 y lea Ezequiel capítulo 28. Y usted verá esos perfiles del demonio en su cambio, en muchos seres humanos que se llaman cristianos. Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28. Mi pregunta entonces, ¿la maldad convirtió a un querubín protector en un diablo? Sí. Y si lo hizo con un tipo tan alto y tan poderoso, ¿qué no va a hacer con nosotros? La única salvaguarda está refugiarnos bajo la sala del Dios Todopoderoso. Amén. La única garantía y seguridad es la palabra de Dios. Por eso me gusta el método bíblico, gramático, descriptivo, porque yo no estoy defendiendo un punto, no, le estoy presentando un principio, como lo hizo Jesús. ¿Qué decía Jesús? Escrito está. ¿Y qué hacemos aquí? Escrito está. ¿Usted lo cree? Amén. ¿Usted no lo cree? Amén también. Termino con una pregunta. ¿Acepta usted darle a Dios todo el derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga a su vida y la cambie y la transforme a la imagen y semejanza de Jesús? Amén. ¿Acepta usted pedirle a Dios que el Espíritu Santo venga y le inspire a amar la Biblia para conocer a Dios y como Abraham se diga de usted, creyó Abraham a Jehová? ¿Le gustaría a usted creerle a Dios? Amén. La mayoría de la gente cree en Dios y eso es lo que hacen los demonios. Permitámosle a Dios que el Espíritu venga a nosotros, nos inspire a llenarnos de la Biblia para que el Espíritu Santo nos enseñe, nos instruya a creerle a Dios, a la persona de Dios, a relacionarnos con Dios a través de su palabra. Y entonces no habrá diablo, ni demonio, ni nada, ni nadie que nos separe de Él. ¿Acepta usted entregarle su voluntad al Señor? Amén. Entonces póngase en pie conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, le damos gracias por su palabra. Le damos gracias por la obra de Jesucristo en nuestro favor. Le damos gracias por el ministerio del Espíritu Santo. Le damos gracias porque hasta el día final el Espíritu estará con nosotros. Le damos gracias por la obra que ha hecho el Espíritu, Señor, en nuestro favor. Permita, Señor, que el Santo Espíritu a través de su palabra nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que el Espíritu Santo nos haga nacer de nuevo. Que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos convierta. Que el Espíritu Santo venga a nosotros y purifique nuestra vida. Que el Espíritu Santo venga a nosotros, nos habilite y capacite para el cumplimiento de la misión. Que el Espíritu Santo produzca en nosotros el nuevo nacimiento, la regeneración. Que el Espíritu nos transforme a la semejanza de Cristo Jesús. Dios, entregamos nuestra vida, entregamos nuestra familia en su mano santa. Guíenos, diríjanos y acompáñanos, Padre,
Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén.